Marido exigió desconectar esposa en coma del soporte vital, pero cuando entró una niña todo cambió. La tenue luz del amanecer se filtraba por las persianas del hospital, proyectando sombras melancólicas sobre las paredes blancas de la habitación 307. El aire olía a desinfectante, a medicina, a desesperanza. A un costado de la cama, rodeado de monitores que emitían pitidos intermitentes, Miguel sostenía con manos temblorosas la mano fría de Camila, su esposa, quien yacía inconsciente desde hacía 6 meses. Su rostro, antes lleno de vida, ahora parecía el de una muñeca de porcelana. Sus mejillas estaban hundidas, sus labios apenas conservaban el rosado natural que tanto le gustaba besar. La mujer que amaba estaba atrapada en una prisión de carne y hueso, ajena a su propio sufrimiento, pero dejando que él cargara con todo el peso del dolor. Miguel inclinó la cabeza y cerró los ojos con fuerza. «No puedo más», susurró con la voz quebrada. «No quiero dejarte ir, Camila, pero tampoco puedo verte así». Sus palabras se ahogaron en su propia garganta. Había pasado incontables noches sentado en esa misma silla, aferrado a la esperanza de que, en cualquier momento, ella abriría los ojos y lo miraría como antes, con esa calidez que le hacía sentir que todo en la vida valía la pena. Pero cada día que pasaba, la ilusión se marchitaba un poco más. Los médicos habían sido claros, no había mejoría, no había señales de respuesta, no había esperanza. Camila estaba en estado vegetativo, y la posibilidad de que despertara era mínima. El sonido de la puerta al abrirse lo sacó de sus pensamientos. Era el doctor Ramírez, un hombre mayor, de rostro severo, pero con una mirada compasiva. «Señor Andrade, entiendo que esto es difícil, pero hemos agotado todas las opciones. La desconexión es una decisión dolorosa, pero en estos casos, muchas familias optan por darle paz a su ser querido». Paz. Paz. ¿Cómo podía hablar de paz cuando lo estaban obligando a matar a la mujer que amaba? Miguel sintió una punzada en el pecho, como si un puñal helado se le clavara en el alma. Era su deber como esposo proteger a Camila, luchar por ella, no rendirse, pero también era su deber amarla lo suficiente como para no dejarla vivir atrapada en ese limbo sin retorno. «Deme un momento», pidió en un hilo de voz, sintiendo como su mundo se desmoronaba. El médico asintió y salió de la habitación, dejándolo solo con su tormento. Miguel miró nuevamente a Camila, esperando, no, rogando, una señal. Algo. Lo que fuera. Pero ella seguía inmóvil. Miguel sintió un nudo en la garganta y apretó los puños. La vida era cruel. Hace un año, él y Camila reían en la cocina de su casa mientras ella preparaba su famoso café de olla. Se besaban en la puerta cada mañana antes de salir al trabajo. Se prometían amor eterno. Y ahora estaba a punto de desconectarla de la vida. «Dime, Camila», susurró con lágrimas en los ojos. «¿Qué hago? ¿Cómo sigo sin ti?». Pero la única respuesta fue el zumbido incesante de las máquinas. El corazón de Miguel se rompió en 1000 pedazos. Miguel se quedó allí, inmóvil, sintiendo cómo la vida se le escapaba entre los dedos, igual que el amor que una vez compartió con Camila. El reloj marcaba las 6 de la tarde, pero para él, el tiempo no tenía sentido. No recordaba la última vez que había dormido bien, la última vez que había comido sin sentir náuseas. Desde aquel maldito accidente, su existencia se había reducido a un ciclo interminable de angustia, culpa y desesperación. No podía seguir así. No podía ver a Camila postrada en esa cama un día más sin sentir que se estaba volviendo loco. Sus pies se sintieron pesados cuando salió de la habitación. Afuera, el pasillo del hospital estaba casi vacío, salvo por una enfermera que caminaba con paso apresurado y una familia abrazada en silencio, sumida en su propio dolor. Era irónico. En un lugar donde la gente buscaba curarse, él estaba a punto de perder a la persona que más amaba. Se detuvo frente a la oficina del doctor Ramírez. Su mano tembló sobre la manija de la puerta. Una vez que hablara con él, no habría vuelta atrás. Entró.
El médico levantó la vista desde un montón de papeles y lo miró con comprensión. Señor Andrade. Miguel sintió que el aire le faltaba. Era como si estuviera a punto de ahogarse. Hágalo, dijo al fin, con la voz rota. Desconéctela. Las palabras salieron de su boca como un veneno mortal. En cuanto las pronunció, sintió que una parte de él moría con ellas. Había condenado a la mujer de su vida. El doctor suspiró y asintió con gravedad. Lo entiendo. Necesitaremos su firma en los documentos y una última evaluación. Una última evaluación. Las palabras le parecieron cruelmente esperanzadoras. Como si aún existiera una mínima posibilidad de que Camila despertara. Pero no. La realidad era otra. El médico sacó un formulario y le extendió un bolígrafo. Miguel lo miró como si fuera un arma. Apretó los dientes. ¿Cómo podía firmar la sentencia de muerte de la persona con la que había soñado envejecer? Sus dedos se cerraron alrededor del bolígrafo. La tinta negra brilló en el papel. Estaba a punto de firmar. No. La voz aguda y llena de desesperación de Sofía irrumpió en la habitación como un trueno en plena tormenta. Miguel giró de golpe, su corazón encogido. Sofía estaba allí, con los ojos inundados de lágrimas y el rostro desencajado. Papá, no lo hagas. Mamá prometió que iba a volver. Su hija corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. Miguel sintió los pequeños brazos rodear su cintura y su mundo entero se derrumbó. Sofía, susurró con la voz ahogada. La niña levantó el rostro. Sus mejillas estaban húmedas, su respiración entrecortada por el llanto. En sus ojos había una súplica desgarradora. Ella me lo prometió, repitió, con la voz temblorosa. Me lo dijo antes de dormirse. Mamá nunca me ha mentido. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su hija siempre había sido fuerte, valiente, pero en ese momento parecía tan pequeña, tan frágil, tan rota como él. Las palabras de Sofía resonaron en su mente como un eco infinito. Mamá nunca me ha mentido. Algo dentro de él se quebró. El peso de la decisión lo aplastó. La pluma cayó de sus manos y el silencio se hizo espeso, insoportable. Las lágrimas nublaron su vista. Papá, por favor. Miguel se arrodilló frente a ella, tomándole el rostro entre sus manos. Su hija era lo único que le quedaba de Camila. No sé qué hacer, mi amor, confesó con voz desgarrada. No quiero perderla, pero tampoco quiero que sufra. Sofía sollozó y escondió el rostro en su pecho. Si mamá prometió que iba a volver, es porque lo hará. Miguel tragó saliva con dificultad. ¿Y si su hija tenía razón? ¿Y si aún había una oportunidad? Se puso de pie y miró al doctor Ramírez. Sus manos estaban empapadas en sudor. Todavía no. El doctor asintió, con una mezcla de sorpresa y resignación en su rostro. Lo entiendo. Daremos más tiempo. Miguel tomó la mano de Sofía con fuerza. La esperanza seguía viva. Las horas transcurrían con una lentitud insoportable dentro de la habitación 307. Miguel se mantenía de pie junto a la cama de Camila, su mirada fija en el rostro pálido de su esposa. A su lado, Sofía dormía con la cabeza apoyada en su regazo, su respiración temblorosa producto del agotamiento. La pequeña había pasado la noche entera aferrada a la mano de su madre, como si con su contacto pudiera llamar su alma de regreso. Miguel suspiró. ¿Había hecho lo correcto al detener el procedimiento? ¿O solo estaba prolongando lo inevitable? Las palabras de Sofía seguían resonando en su mente, mamá prometió que volvería. Pero las promesas no siempre se cumplían. El doctor Ramírez había sido claro, el estado de Camila no mostraba mejoría alguna. Su cerebro no reaccionaba, sus reflejos eran inexistentes. Era solo un cuerpo inerte atrapado en un sueño del que quizás jamás despertaría. Pero Miguel no podía.
No podía ser él quien pusiera fin a su vida. Una enfermera entró en la habitación, rompiendo el pesado silencio. Señor Andrade, la doctora Medina vendrá en breve para hacer una evaluación más. Miguel asintió sin apartar la vista de su esposa. Una evaluación más. Otra prueba que solo confirmaría que Camila ya no volvería a él. Sofía se removió en su regazo y, aún medio dormida, se aferró con más fuerza a la mano de su madre. Mamá, murmuró en sueños. Mamá, vuelve. Miguel sintió un nudo en la garganta. Le acarició el cabello con ternura y cerró los ojos, permitiéndose unos segundos de tregua antes de que la realidad volviera a golpearlo. Y entonces ocurrió. Un sonido distinto se filtró entre los pitidos monótonos de las máquinas. Un sonido tan leve, tan sutil, que Miguel pensó que lo había imaginado. Pero no. El monitor cardíaco de Camila había cambiado su ritmo. Apenas una variación mínima, pero suficiente para erizarle la piel. ¿Qué? Su cuerpo se tensó. Abrió los ojos y miró el rostro de su esposa, buscando cualquier indicio de que algo había cambiado. Nada. O al menos eso pensó. Hasta que sintió la más mínima presión en los dedos de Camila. Un toque débil. Un susurro de vida. El aire abandonó sus pulmones. Su corazón comenzó a latir frenéticamente. Camila. Exclamó, tomándole la mano con fuerza. Amor, si puedes escucharme, aprieta mis dedos. Silencio. Nada. Y luego, de nuevo, la presión leve. Un movimiento tan sutil como el aleteo de una mariposa. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Sofía, despierta. La niña abrió los ojos de golpe y se incorporó de inmediato. ¿Qué pasa? Tu mamá, Miguel apenas podía hablar. Las palabras se atoraban en su garganta, ahogadas por la emoción. Creo que nos está escuchando. Sofía miró rápidamente a Camila y luego a la pantalla del monitor. Su rostro se iluminó con un destello de esperanza. Mamá. Exclamó, subiéndose a la cama y abrazando a su madre. Te lo dije, papá. Te lo dije. Miguel se puso de pie de un salto y corrió hacia el pasillo. Doctor. Doctor, vengan rápido. El hospital, que hasta ese momento había sido un escenario de resignación y tristeza, se convirtió en un torbellino de movimiento. En cuestión de segundos, el doctor Ramírez y dos enfermeras entraron corriendo en la habitación. ¿Qué sucede? Se movió. Apretó mi mano. El doctor lo miró con escepticismo, pero al revisar la pantalla del monitor, su expresión cambió de inmediato. Esto no es posible. Sí lo es. Gritó Sofía con lágrimas en los ojos. Mamá va a despertar. El médico sacó su linterna y la pasó frente a los ojos de Camila. Los reflejos pupilares han regresado, susurró, como si no pudiera creer lo que veía. Es una reacción mínima, pero es una reacción. Miguel sintió que su pecho se llenaba de algo que no había sentido en meses. Esperanza. ¿Qué significa esto, doctor? Ramírez exhaló profundamente y se cruzó de brazos. No quiero darles falsas expectativas, pero esto podría ser un primer indicio de actividad cerebral. Tendremos que hacer más pruebas, pero... Su frase quedó inconclusa. El aire en la habitación se volvió denso, expectante. Y entonces ocurrió lo impensable. Camila frunció levemente el ceño. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que para Miguel significó el universo entero. Amor. Sollozó, cayendo de rodillas junto a la cama. Estoy aquí. Te estamos esperando. Sofía tomó la mano de su madre con delicadeza y la llevó a su mejilla. Mami, te prometí que te iba a esperar. Entonces, como si esas palabras fueran el lazo que la uniera al mundo de los vivos, los labios de Camila se separaron en un susurro. Un sonido débil, apagado. Pero claro.
Un susurro que congeló la sangre de Miguel. Porque cuando Camila finalmente abrió los ojos y lo miró, lo primero que dijo fue: ¿por qué intentaste matarme? El mundo de Miguel se detuvo. El doctor Ramírez parpadeó con incredulidad. Sofía se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Y Miguel? Miguel sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué dijiste? Los labios de Camila temblaron, su respiración era errática, débil. Pero su mirada era de puro miedo. Su voz era apenas un susurro rasgado. Tú querías matarme. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba mal. Muy mal. La mujer que tanto había esperado recuperar, la mujer que amaba más que a su propia vida, lo miraba como si fuera su peor enemigo. Y entonces, por primera vez en su vida, Miguel sintió verdadero terror. Porque si Camila había olvidado el accidente, entonces había algo que su mente recordaba con claridad. Y él no tenía idea de qué era. El silencio en la habitación era insoportable. El aire se volvió denso, espeso, cargado de algo más que incertidumbre, de miedo. Camila parpadeó lentamente, sus ojos aún opacos por meses de inconsciencia, pero llenos de algo que Miguel jamás esperó ver en ellos: horror. Tú, murmuró con la voz quebrada. Tú intentaste matarme. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un frío que se instaló en su pecho y lo paralizó por completo. Camila, su voz fue un susurro ahogado. No sé qué estás diciendo. Ella frunció el ceño, como si la luz le hiciera daño, como si el simple hecho de verlo frente a ella la desgarrara por dentro. Cada fibra de su cuerpo estaba tensa, como si estuviera a punto de entrar en pánico. No te acerques. El grito de Camila rompió la quietud, haciendo que Sofía se sobresaltara. La pequeña miró a su madre, confundida, sin entender por qué estaba reaccionando así. Mami. Camila giró la cabeza con dificultad, como si hasta el más mínimo movimiento fuera una tortura, y cuando vio a Sofía, su expresión cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi niña. Miguel sintió un nudo en la garganta al ver la ternura en el rostro de su esposa, un contraste desgarrador con el terror con el que lo había mirado a él. Camila extendió la mano temblorosa y Sofía corrió hacia ella, abrazándola con todas sus fuerzas. Mamá, volviste. Sollozó la niña, aferrándose a su pecho como si temiera que desapareciera de nuevo. Sabía que ibas a despertarte. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Camila mientras acariciaba el cabello de su hija. Pero su mirada no tardó en volver a Miguel, ahora más afilada, más desconfiada. El doctor Ramírez, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, dio un paso al frente, evaluando la situación con la mirada clínica de alguien que había visto muchas cosas en su vida, pero nada como aquello. Señora Camila, necesito que se tranquilice. Ha estado en coma durante 6 meses. Su cuerpo aún es muy débil y su cerebro puede estar experimentando confusión. Ella cerró los ojos con fuerza, como si intentara alejarse de los pensamientos que la atormentaban. No estoy confundida, susurró. Recuerdo que él quería matarme. Miguel sintió como si le arrancaran el alma del pecho. No. Dio un paso adelante, desesperado. Camila, por favor. Yo nunca te haría daño. Pero su esposa solo lo miró con un dolor que lo destrozó. Entonces, ¿por qué siento que sí lo hiciste? Esas palabras fueron una daga directa al corazón de Miguel. Él jamás había pensado que la felicidad pudiera transformarse en pesadilla en cuestión de segundos. Toda la agonía de los últimos meses había sido nada comparado con ese momento. El doctor Ramírez intentó intervenir. Señora Camila, su memoria puede estar fragmentada. Ha sufrido una lesión cerebral severa y es posible que... No estoy loca. Interrumpió ella con desesperación. Yo lo sé. Lo siento en mi piel, en mi pecho,
en mi alma. Miguel sintió su mundo tambalearse. ¿Cómo podía demostrarle que la amaba si su corazón le decía lo contrario? Sofía, ajena a la complejidad del momento, miró a su madre con el corazón en un puño. Mami, papá nunca haría algo malo. Él te quiere mucho. Camila tragó saliva. Su hija le hablaba con la inocencia de alguien que no conocía el peso de la traición. Yo también lo amaba, susurró. Pero algo pasó, algo que no puedo recordar con claridad. Miguel se pasó las manos por el rostro, desesperado. Esto no podía estar pasando. El doctor Ramírez se aclaró la garganta. Vamos a hacer una serie de pruebas para evaluar su estado neurológico. La memoria puede jugar malas pasadas después de un coma prolongado. Camila no respondió. Su respiración estaba agitada y su cuerpo parecía al borde del colapso. El doctor se volvió hacia Miguel. Es mejor que salga un momento. No, dijo el de inmediato, con los ojos vidriosos. No quiero dejarla. Pero Camila apartó la mirada. Era como si la sola presencia de Miguel le hiciera daño. Por favor, vete. Su voz era un susurro quebrado, pero Miguel la sintió como un trueno en el pecho. Sofía tomó su mano, con miedo. Papá. Miguel tragó el dolor, cada centímetro de su ser clamando por quedarse, por hacerla entender que él no era su enemigo. Pero no tenía opción. Con los hombros caídos, besó la frente de Sofía y salió de la habitación, sintiendo como el corazón se le despedazaba en cada paso. La puerta se cerró detrás de él con un sonido seco y definitivo. El amor de su vida había vuelto. Pero en su mirada ya no había amor. Solo miedo. Solo sospecha. Y quizás, un recuerdo oscuro que aún no había salido a la luz. Camila se quedó en silencio, con la mirada perdida en el techo de la habitación. Su pecho subía y bajaba con dificultad, su cuerpo entero temblaba por el esfuerzo de respirar, por el agotamiento, por la angustia que le carcomía la mente. A su lado, Sofía seguía sosteniéndole la mano, como si temiera que si la soltaba, su madre desaparecería de nuevo. «Mami, ¿estás bien?» Camila tragó saliva con dificultad. «Bien». ¿Cómo podía estar bien si sentía que su propia mente le estaba jugando una trampa cruel? No lo sé, mi amor, susurró, sin poder ocultar la verdad. No lo sé. Su hija frunció los labios, preocupada, y apoyó la cabeza en su brazo. Papá también estaba muy triste sin ti. El corazón de Camila se estremeció. Miguel. Su Miguel. El hombre al que había amado con toda su alma. El mismo hombre del que, en ese momento, no podía ni soportar la presencia. Porque en su cabeza, algo le decía que había intentado matarla. Las imágenes eran borrosas, como sombras moviéndose en un espejo roto. Fragmentos de recuerdos desordenados, confusos, irreales. Pero había algo que sentía con certeza, algo que se enredaba en su piel como espinas invisibles. Miedo. Cuando Miguel la miró, su corazón se aceleró de la misma forma en que lo haría si estuviera en peligro. Eso no podía ser casualidad. El doctor Ramírez regresó a la habitación con la enfermera y con otra mujer de bata blanca, la doctora Medina, quien la saludó con una sonrisa amable. Camila, soy la doctora Medina. Voy a realizar algunas pruebas para evaluar su estado cognitivo. Camila asintió levemente, sin fuerzas para responder. Las luces de la linterna médica la deslumbraron por unos segundos cuando la doctora examinó sus reflejos pupilares. ¿Recuerda cuál es la última fecha de la que tiene memoria? Camila cerró los ojos con fuerza. No. ¿Qué es lo último que recuerda con claridad? Ella sintió su corazón latir con fuerza. Esa noche. La carretera. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Y luego, unos ojos oscuros observándola desde el asiento del copiloto. Camila inhaló bruscamente, sus pulmones parecían no querer llenarse de aire. No estaba sola en ese coche. Recuerdo,
que tenía miedo, susurró, con la voz temblorosa. Recuerdo que alguien más estaba conmigo. La doctora intercambió una mirada con el doctor Ramírez. ¿Alguien más? Camila asintió lentamente. No sé quién era, pero estaba allí. El doctor Ramírez exhaló y se cruzó de brazos. La mente humana es un laberinto complicado. Puede que su cerebro esté intentando reconstruir los hechos con fragmentos sueltos. ¿Cree que lo imaginé? Preguntó Camila con voz débil. La doctora Medina sonrió con suavidad. No necesariamente. Pero puede ser que lo que recuerde no sea exactamente lo que ocurrió. Camila bajó la mirada. Pero lo sentía. Sabía que no estaba imaginándolo. Y, de alguna manera, también sabía que Miguel tenía algo que ver. Sofía le acarició la mano. Mami, papá te ama mucho. Camila cerró los ojos. Amor. El amor no debería sentirse así. Quiero descansar, murmuró. La doctora asintió. Es lo mejor por ahora. Deberíamos hacer estudios neurológicos para asegurarnos de que su recuperación sea estable. Camila apenas pudo asentir antes de que sus párpados cayeran, pesados, llevándola de nuevo a la oscuridad. Pero en la oscuridad, los recuerdos eran más nítidos. Y entre ellos, un nombre surgió como un eco lejano. Lorenzo. Miguel salió del hospital con el corazón destrozado. El sol de la tarde golpeó su rostro, pero el frío que sentía en el pecho no lo dejaba respirar. Las palabras de Camila aún resonaban en su cabeza. Tú intentaste matarme. ¿Cómo podía pensar algo así? Se apoyó contra la pared del hospital y se pasó las manos por el rostro, sintiendo que el mundo se le venía encima. Necesitaba entender qué estaba pasando. Si Camila recordaba algo, ¿qué era lo que realmente había sucedido aquella noche? Cerró los ojos, tratando de recordar cada detalle. El accidente. Camila manejando bajo la lluvia. Su celular sonando sin cesar. Una llamada que nunca respondió. Miguel sintió un escalofrío. Había algo en esa noche que no cuadraba. Y entonces recordó el nombre que lo hizo contener la respiración. Lorenzo. El hombre a quien nunca debió acercarse. El hombre que, meses antes del accidente, se había convertido en su peor error. Miguel apretó los dientes. Si Lorenzo tenía algo que ver con todo esto, entonces, tal vez, el peligro aún no había terminado. Miguel caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, con las manos en los bolsillos y la mente hecha un caos. La noche había caído, pero él ni siquiera había notado cómo el día se había consumido en su desesperación. El eco de las palabras de Camila seguía retumbando en su cabeza, como un martillo golpeando sin piedad. Tú intentaste matarme. ¿Cómo podía siquiera pensar algo así? Él había dado todo por ella, por su familia, por su amor. Se había desvelado noches enteras en aquel hospital, sosteniendo su mano con la esperanza de que despertara. ¿Cómo podía mirarlo con miedo? Pero había algo más que lo inquietaba. El nombre que ella había susurrado antes de quedar dormida. Lorenzo. Miguel sintió un escalofrío. Había intentado olvidar ese nombre. Había hecho todo lo posible por borrar cada maldita decisión que lo llevó hasta él. Pero el pasado nunca desaparecía. El pasado siempre encontraba la forma de volver a destrozarlo todo. Se detuvo frente a un bar de luces mortecinas, un lugar donde las almas rotas iban a perderse. Dudó por un momento, pero al final entró. El aire estaba cargado de humo de cigarro y un olor rancio a alcohol barato. Las risas de hombres borrachos se mezclaban con la música de una vieja rocola. Miguel se acercó a la barra. Un tequila. El barman lo observó con una mezcla de desinterés y curiosidad, pero le sirvió la copa sin hacer preguntas. Miguel la bebió de un solo trago, sintiendo el ardor quemarle la garganta. Tal vez así podría anestesiar el dolor que lo estaba consumiendo. Nunca te imaginé aquí otra vez, Andrade.
La voz detrás de él hizo que su cuerpo entero se tensara. Se giró lentamente y encontró el rostro de un hombre que no veía hacía mucho tiempo. Oscar. Un viejo conocido, un hombre que había estado en el peor momento de su vida. Parece que el pasado te alcanzó, dijo Oscar con una sonrisa torcida, tomando asiento a su lado. Supe que tu mujer despertó. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Miguel sintió la ira subir por su garganta. ¿Qué sabes de eso? Oscar rió, dándole un trago a su cerveza. Relájate. No sé mucho. Solo que despertó diciendo que intentaste matarla. Miguel apretó los dientes. Eso es mentira. Oscar lo miró con burla. ¿Seguro? Porque según recuerdo, te metiste en un problema muy grande con Lorenzo antes de que todo esto pasara. El solo nombre lo hizo estremecer. Miguel apartó la mirada, recordando el infierno en el que se había metido. Había sido un error. Un error desesperado. Todo comenzó cuando Camila enfermó. Los médicos le dijeron que necesitaba una operación costosa, algo que no podían cubrir ni con su seguro ni con sus ahorros. Él estaba desesperado. Fue entonces cuando apareció Lorenzo. Un hombre peligroso, de traje impecable y mirada helada. «Puedo ayudarte, Andrade», había dicho con su tono suave y venenoso. Pero todo tiene un precio. Y Miguel, sin pensar en las consecuencias, aceptó el dinero. Pero nadie le debía a Lorenzo sin pagar un precio. El día del accidente, Miguel había recibido una llamada. Tienes 24 horas para pagarme. O pagarás con algo más valioso que dinero. La amenaza lo había helado hasta los huesos. Llamó a Camila, desesperado, pero ella no contestó. Estaba sola, en su coche, en la carretera. Y él no pudo hacer nada. Miguel sintió el peso de la culpa aplastándolo. Si Camila recordaba a Lorenzo, significaba que esa noche algo más había pasado. Algo que ella aún no lograba recuperar del todo. Oscar lo miró con burla. Tal vez deberías preocuparte menos por lo que Camila recuerda, y más por lo que Lorenzo va a hacer cuando se entere de que sigue viva. El estómago de Miguel se hizo un nudo. Porque sabía que Oscar tenía razón. Lorenzo no dejaba cabos sueltos. Y si Camila recordaba su nombre, su vida corría peligro otra vez. La madrugada era densa y silenciosa dentro del hospital. El único sonido en la habitación de Camila era el suave pitido del monitor cardíaco y la respiración pausada de Sofía, quien dormía con la cabeza apoyada sobre el colchón. Pero Camila no dormía. Sus ojos estaban abiertos, clavados en el techo blanco, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos oscuros y fragmentos de recuerdos que no lograba ordenar. Lorenzo. Ese nombre había surgido de lo más profundo de su inconsciente, arrastrando con él una sensación de pavor que le oprimía el pecho. ¿Quién era Lorenzo? Su cabeza dolía. Era como si algo dentro de su mente se resistiera a dejarla recordar. Cerró los ojos con fuerza y dejó que los recuerdos la arrastraran. Lluvia. El frío de la noche. Sus manos apretando el volante con fuerza. Y él. Un hombre en el asiento del copiloto. Su perfume fuerte, su voz baja y amenazante. No juegues conmigo, Camila. No sabes en lo que te estás metiendo. Ella tragó saliva. Recordaba estar aterrada. Déjame en paz. La risa de él había sido un eco en la oscuridad. Eso depende de tu marido. Su marido. Miguel. Camila abrió los ojos de golpe, sintiendo su corazón acelerarse dentro de su pecho. Era cierto. No estaba sola en el coche. Y más que eso, Lorenzo había hablado de Miguel. El terror la envolvió como una ola helada. ¿Qué tenía Miguel que ver con él? Giró la cabeza lentamente hacia la mesita de noche, donde descansaba su teléfono celular, un dispositivo que Sofía le había dejado para que no se sintiera sola.
Extendió la mano con dificultad y lo tomó, sintiendo el peso del aparato como si sostuviera una bomba. Dudó. Pero al final, sus dedos temblorosos marcaron el número. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. ¿Quién diablos habla a esta hora? El tono irritado y ronco del hombre al otro lado de la línea hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Camila. Soy yo. Camila. El silencio del otro lado fue sepulcral. Y luego, la risa. Una risa oscura, burlona, que la hizo sentir como si el aire en la habitación se volviera más denso. Vaya, vaya, miren quién volvió de entre los muertos. Camila tragó saliva, sintiendo la sangre helársele en las venas. ¿Quién eres? ¿Sabes quién soy? Lo sabes mejor que nadie. Su respiración se agitó. No podía ser. Lorenzo. Te extrañé, muñeca. Pero dime, ¿qué se siente despertar y darte cuenta de que te casaste con un maldito traidor? El teléfono casi se le cayó de las manos. ¿Qué estás diciendo? Lorenzo rió de nuevo. Dímelo tú, Camila. Tú estabas allí. Tú lo viste todo antes del accidente. ¿O aún no recuerdas lo que tu esposo intentó hacerte? La cabeza de Camila latió con fuerza. No es cierto. Claro que lo es. Y cuando recuerdes, cuando veas la verdad, vas a desear no haber despertado nunca. El clic del teléfono al colgarse resonó en la habitación como una sentencia de muerte. Camila sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Lorenzo estaba vivo. Y sabía algo que ella aún no recordaba. Miguel conducía por la ciudad con las manos aferradas al volante, la mandíbula apretada y el pecho a punto de estallar. Había intentado dormir, pero fue imposible. El miedo, la culpa y la incertidumbre lo estaban volviendo loco. Lorenzo. Había tratado de dejarlo en el pasado. Había hecho todo lo posible para olvidar que alguna vez tuvo que pedirle ayuda a ese malnacido. Pero Camila lo recordaba. Y si ella había recordado su nombre, era solo cuestión de tiempo para que recordara todo lo demás. Pisó el acelerador con fuerza. Tenía que encontrar a Lorenzo antes de que él llegara a Camila. Pero lo que no sabía, era que Lorenzo ya la había encontrado primero. La noche envolvía la ciudad en un manto de sombras inquietantes. Miguel conducía con los nudillos blancos sobre el volante, el pecho comprimido por un miedo que no se atrevía a nombrar. Sabía que Lorenzo estaba cerca. Había intentado dejarlo atrás. Enterrar el pasado. Pero el pasado no era algo que simplemente desaparecía. El pasado se aferraba a uno como una maldición, como un veneno en la sangre. Y ahora Lorenzo había regresado. Su teléfono vibró en el asiento del copiloto. Un mensaje. Miguel lo tomó con una mezcla de temor y urgencia. Te espero en el mismo lugar. Y más te vale venir solo. Tenemos mucho de qué hablar. Lorenzo. Miguel sintió una punzada en el estómago. Sabía a qué lugar se refería. El bar en las afueras de la ciudad. El mismo lugar donde, años atrás, había cometido el peor error de su vida. Pisó el acelerador con fuerza, sintiendo como su corazón latía descontrolado. No podía permitirse el lujo de tener miedo. Porque ahora, la vida de Camila dependía de ello. El bar tenía el mismo aspecto decadente de siempre. Luces mortecinas, paredes llenas de grafitis y el olor a cigarro mezclado con sudor y alcohol rancio. Miguel cruzó la puerta y avanzó con paso firme, ignorando las miradas furtivas de los clientes habituales. En el fondo, en la misma mesa que solía ocupar cuando todavía era un hombre desesperado en busca de soluciones fáciles, estaba él. Lorenzo. Vestía un traje oscuro perfectamente planchado, con el mismo aire de depredador que nunca había perdido. Sus ojos, afilados y burlones, se posaron en Miguel como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Sabía que vendrías, dijo con su voz calmada y peligrosa, dando un sorbo a su vaso de whisky.
No eres de los que huyen, ¿verdad, Andrade? Miguel se sentó frente a él sin apartar la mirada. No podía demostrar debilidad. ¿Qué quieres? Lorenzo sonrió. Directo al grano. Me gusta eso. Tomó su vaso y lo hizo girar entre sus dedos, como si disfrutara jugar con su presa antes de atacarla. Digamos que estoy sorprendido, continuó. Pensé que tu esposa no viviría para contar lo que pasó esa noche. Miguel sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué hiciste? Lorenzo se inclinó un poco sobre la mesa, bajando la voz. Esa es la pregunta equivocada, amigo. La pregunta es, ¿qué recuerdas tú? Miguel apretó los puños. Yo no la lastimé. ¿Estás seguro? Lorenzo sonrió de lado. Porque ella no lo está. Y lo mejor de todo, es que la verdad está a punto de salir a la luz. Miguel se inclinó hacia adelante, con la respiración entrecortada. Dime qué pasó esa noche. Lorenzo soltó una risa seca. ¿Quieres la historia completa? Muy bien. Pero te advierto, no te va a gustar. Camila despertó con el corazón latiéndole con fuerza. La habitación estaba en penumbra, con la luz de la calle filtrándose por las cortinas. Pero no estaba sola. Sintió una presencia antes de verlo. Un escalofrío recorrió su espalda, y cuando giró la cabeza, sus ojos se encontraron con los de un hombre que jamás pensó volver a ver. Bola, muñeca. El aire se atascó en su garganta. Lorenzo estaba allí. En su habitación. No puede ser, susurró, sintiendo que el pánico la paralizaba. Lorenzo sonrió, con su típico aire despreocupado. ¿Pensaste que no vendría a visitarte? Después de todo, somos viejos amigos, ¿no? Camila apretó las sábanas con los dedos temblorosos. Sal de aquí. Oh, Camila, Lorenzo se acercó, apoyando una mano en la baranda de la cama. ¿No te mueres de curiosidad por saber lo que realmente pasó aquella noche? Camila sintió un temblor en su pecho. Yo. ¿Tienes preguntas, verdad? Susurró él, con los ojos brillando en la oscuridad. Te despiertas en un hospital y lo primero que sientes es que el hombre al que amabas intentó matarte. Ella sintió su estómago retorcerse. Eso no puede ser cierto. Entonces, ¿por qué lo sentiste? Camila respiró con dificultad. Era verdad. Desde el momento en que abrió los ojos y vio a Miguel, algo dentro de ella gritó que corriera. ¿Quieres la verdad? Lorenzo ladeó la cabeza. Recupera tus recuerdos. Y cuando lo hagas, veremos si todavía puedes mirarlo a los ojos. Camila sintió un nudo en la garganta. Dímelo tú. Lorenzo rió. Eso sería demasiado fácil. Se inclinó un poco más, hasta que su rostro estuvo a centímetros del de ella. Pero te daré una pista, muñeca. Él tenía una razón para querer deshacerse de ti. Camila sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientes. Lorenzo se encogió de hombros. Averígualo por ti misma. Y sin más, se giró y desapareció en las sombras de la habitación. Camila sintió el aire volver a sus pulmones en un jadeo ahogado. Pero su mente ya no le pertenecía. Porque ahora, todo lo que podía pensar era en que Miguel podría haber querido verla muerta. El amanecer apenas despuntaba en el horizonte cuando Camila despertó con un grito ahogado. Su respiración estaba agitada, su cuerpo cubierto de un sudor frío. El recuerdo aún palpitaba en su mente como un eco distante pero punzante. Lorenzo. Había estado allí. En su habitación. Apretó las sábanas con los dedos temblorosos, mirando alrededor con desesperación. Pero la habitación estaba vacía. ¿Fue un sueño? No. No había sido un sueño. Podía sentirlo en su piel, en el escalofrío que aún recorría su espalda. Había olido su perfume. Había sentido su presencia. Se llevó las manos a la cabeza, desesperada.
Todo estaba mal. Mamá. El susurro suave de Sofía la hizo volver a la realidad. Su hija estaba de pie junto a la cama, con los ojos aún somnolientos y llenos de preocupación. Mamá, ¿estás bien? Camila tragó saliva. No quería preocuparla. Sí, mi amor, solo tuve una pesadilla. Sofía frunció los labios. ¿Fue sobre papá? El corazón de Camila dio un vuelco. ¿Por qué dices eso? La niña bajó la mirada y jugó con los bordes de su pijama. Anoche hablabas dormida. Dijiste su nombre y estabas llorando. Camila sintió que la sangre se le helaba. ¿Cuánto había dicho en voz alta? Acarició el cabello de su hija con ternura, intentando ocultar el pánico en su voz. No te preocupes, cielo. Mamá solo está recordando cosas que pasaron antes del accidente. Sofía la miró con la inocencia de alguien que aún no comprendía el peso de los secretos. Papá te quiere mucho, susurró. Él nunca te haría daño. Camila sintió un nudo en la garganta. Si tan solo pudiera estar segura de eso. Miguel encendió otro cigarro con manos temblorosas, observando las calles vacías desde el balcón de su apartamento. No había dormido. No podía. Las palabras de Lorenzo lo perseguían como una maldición. ¿Quieres la historia completa? Muy bien. Pero te advierto, no te va a gustar. Lo que Lorenzo le contó, lo dejó sin aliento. Lo destruyó. Esa noche, Camila no estaba sola en el coche. Lorenzo estaba con ella. Miguel sintió un escalofrío. La última vez que vio a Camila antes del accidente, discutieron. No podía recordarlo todo con claridad, pero recordaba que ella estaba molesta, que había descubierto algo. Algo sobre él. Algo sobre Lorenzo. Los fragmentos de la memoria de Miguel eran borrosos, pero suficientes para hacer que el miedo se instalara en su pecho. Lorenzo le había dado el dinero para la cirugía de Camila. Pero no fue un préstamo cualquiera. Lorenzo lo había obligado a hacer algo a cambio. Algo que Miguel, en su desesperación, había aceptado sin saber las consecuencias. Camila se enteró. Y cuando lo confrontó, esa noche, huyó de él. Miguel cerró los ojos con fuerza, sintiendo la culpa aplastarlo. Dios. Camila estaba huyendo de él cuando ocurrió el accidente. ¿Y Lorenzo? Lorenzo estaba en ese coche. Miguel sintió que el estómago se le revolvía. ¿Y si Camila no se había accidentado sola? ¿Y si alguien la había obligado a estrellarse? Camila caminaba por el pasillo del hospital, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de un abismo desconocido. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentarse a la única persona que podía decirle la verdad. Cuando llegó frente a la habitación donde Miguel estaba esperándola, sintió como su respiración se volvía irregular. Abrió la puerta. Él estaba sentado en un sillón, con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Parecía un hombre destruido. Cuando levantó la vista y la vio, su expresión se transformó en puro dolor. Camila. Ella cerró la puerta con lentitud, manteniendo la distancia. Quiero la verdad, Miguel. Él tragó saliva. ¿Qué recuerdas? Que Lorenzo estaba conmigo la noche del accidente. Miguel sintió que el aire le faltaba. Camila. Y que tú tenías algo que ver con él. El silencio se hizo insoportable. Miguel apartó la mirada. Dime la verdad, insistió ella, con la voz quebrada. ¿Por qué estabas involucrado con él? Miguel sintió un nudo en la garganta. No quería que lo supiera. Pero ella tenía derecho a saber. Cerró los ojos y soltó la verdad que había intentado ocultar todo ese tiempo. Porque necesitaba salvarte. Camila se quedó inmóvil. ¿Qué dices? Él se levantó de golpe, su voz quebrándose. La cirugía que necesitabas, no podía pagarla. Lorenzo me ofreció el dinero.
Y yo acepté. Camila sintió que el mundo giraba a su alrededor. No. Pero él no me lo dio gratis, continuó Miguel, con la voz temblorosa. Me obligó a hacer algo a cambio. Algo que no puedo decirte. Ella dio un paso atrás. ¿Qué hiciste, Miguel? Él bajó la cabeza. No importa lo que hice. Lo que importa es que tú lo descubriste. Y por eso huiste esa noche. Las lágrimas llenaron los ojos de Camila. ¿Entonces, yo estaba huyendo de ti? Miguel cerró los ojos. Sí. Ella sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Todo este tiempo creyó que él intentó matarla, pero la verdad era peor. La verdad era que ella ya no confiaba en él antes del accidente. No puedo hacer esto, susurró, sintiendo que el aire le faltaba. Miguel dio un paso hacia ella, desesperado. Camila, por favor. No. Ella negó con la cabeza, con el rostro empapado en lágrimas. No puedo mirarte sin sentir miedo. Miguel sintió que su mundo se desmoronaba. Camila. Ella le sostuvo la mirada por última vez. No vuelvas a buscarme. Y sin más, salió de la habitación, dejando atrás lo que quedaba de su historia juntos. La lluvia golpeaba la ventana con furia, como si el cielo llorara la misma angustia que desgarraba el alma de Camila. Sentada en la orilla de la cama, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada perdida, sentía que su mundo se había convertido en un abismo oscuro y sin salida. Había pasado 2 días desde su última conversación con Miguel. 2 días desde que lo miró a los ojos y le dijo que no lo quería volver a ver. Pero, a pesar de su decisión, el dolor seguía allí, punzante, insoportable. Sofía dormía a su lado, acurrucada con la tranquilidad de una niña que aún no entendía la gravedad de lo que estaba pasando. Pero Camila sí lo entendía. Había despertado de un coma solo para descubrir que su matrimonio estaba construido sobre una mentira. Había amado a Miguel con todo su ser. Había confiado en él más que en nadie. Y ahora, solo sentía miedo. No podía cerrar los ojos sin que los recuerdos fragmentados la atacaran. La lluvia. El coche deslizándose en la carretera. El sonido del teléfono sonando sin cesar. Y su propia respiración agitada, llena de terror. Miguel había dicho que hizo todo por salvarla. Que recurrió a Lorenzo porque no tenía otra opción. Pero ¿hasta qué punto era cierto? Camila se abrazó a sí misma, sintiendo su cuerpo temblar. Algo dentro de ella le decía que faltaban piezas en el rompecabezas. Y que, si quería recuperar su vida, tenía que descubrir la verdad. Miguel estaba sentado en la barra de un viejo bar, con un vaso de tequila en la mano y el corazón hecho pedazos. La vida sin Camila no tenía sentido. Desde el momento en que ella lo dejó, su mundo se había vuelto gris. No comía. No dormía. Solo existía. Cada palabra que ella le dijo aquella noche lo perseguía sin descanso. No puedo mirarte sin sentir miedo. Se llevó una mano al rostro, conteniendo el impulso de gritar. ¿Cómo había llegado a esto? Toda su vida se había desmoronado en cuestión de segundos. Y lo peor de todo, es que él tenía la culpa. Sabía que había cometido errores. Que nunca debió aceptar el dinero de Lorenzo. Que debió decirle la verdad a Camila desde el principio. Pero ahora era demasiado tarde. La había perdido. ¿Otro trago?, preguntó el barman. Miguel negó con la cabeza y dejó un billete sobre la barra. No. Beber no lo iba a sacar del infierno en el que estaba. Se levantó y salió a la lluvia, dejando que el agua fría le empapara el rostro. Tal vez así podría lavar su dolor. Pero el dolor de perder al amor de tu vida no desaparece con agua. Solo con el tiempo. Y Miguel no estaba seguro de poder soportarlo. Camila caminaba por los pasillos del hospital con pasos lentos, sintiendo el peso de cada pensamiento sobre sus hombros. Había tomado una decisión.
No podía seguir viviendo con dudas. No podía seguir huyendo de su propia vida. Necesitaba enfrentar la verdad, sin importar lo que eso significara. Se detuvo frente a la oficina del doctor Ramírez y tocó la puerta. Camila, dijo el médico, sorprendido de verla allí. ¿Cómo te sientes? Necesito su ayuda, doctor. Ramírez frunció el ceño. Dime. Camila respiró hondo. Quiero recordar. Todo. El médico la observó en silencio por unos segundos antes de asentir con gravedad. Hay un tratamiento, pero no es fácil. No me importa. El doctor suspiró. Los recuerdos traumáticos pueden ser peligrosos. Tal vez tu mente los bloqueó por una razón. Camila sintió un escalofrío. Necesito saber qué pasó esa noche. Ramírez asintió lentamente. Muy bien. Iniciaremos la terapia mañana. Camila tragó saliva. Estaba aterrada. Pero más miedo le daba seguir viviendo en la oscuridad. ¡Qué capítulo tan intenso! Camila está a punto de descubrir la verdad, pero ¿estará lista para enfrentarla? ¿Y Miguel? ¿Logrará recuperarla o su amor está completamente roto? Déjame tu comentario con tu teoría sobre lo que realmente pasó aquella noche. Suscríbete al canal y dale like si quieres más episodios llenos de drama, misterio y emociones al límite. Nos vemos en el próximo capítulo.